Hola a todos. En este video se expondrá y se realizará una interpretación bayesiana de los métodos más comunes de regularización en algoritmos de aprendizaje estadístico, particularmente en la regresión lineal. En la primera parte del video se introduce el concepto de regularización y los aspectos teóricos necesarios para su comprensión. Se explicarán los métodos de estimación máxima verosimilitud y máxima a posteriori, así como el teorema de Bayes. En la segunda mitad del video se exponen los métodos de regularización L1 y L2, concluyendo con una interpretación analítica desde un punto de vista bayesiano de cada uno de los métodos. ¿Qué es la regularización? La regularización consiste en introducir información adicional para resolver problemas mal planteados o evitar el sobreajuste en modelos de aprendizaje. Para entender esto, es necesario recordar que los modelos de aprendizaje utilizan métodos de aproximación para ajustar sus parámetros automáticamente mediante la minimización de una función de error también conocida como riesgo empírico. El mal planteamiento existe cuando el error empírico es minimizado y la tolerancia de errores desaparece. Esto aumenta las probabilidades de que ocurra un sobreajuste en el modelo. De manera intuitiva, la regularización consiste en sumar un término a la función de riesgo empírico. Uno de los métodos más comunes de regularización consiste en sumar la norma del vector de parámetros del modelo de aprendizaje, de tal manera que dicho término actúa como una penalización de la función de error. Esta penalización no permite que los errores desaparezcan por completo. De esta forma, el modelo aprende a ser tolerante a una cantidad aceptable de errores. Esto disminuye considerablemente el riesgo de sobreajuste. A continuación se presenta la teoría necesaria para interpretar correctamente los esquemas de regularización aquí abordados. Se explican los estimadores de máxima verosimilitud y máxima posterior, así como la probabilidad posterior sustentada por el teorema de Bayes. Estimador de máxima verosimilitud. Maximum Likelihood Estimate. La estimación por máxima verosimilitud es un método de inferencia capaz de ajustar un modelo estadístico estimando sus parámetros, con base a la diferencia entre los datos observados y los valores generados por el modelo. En el caso particular de la regresión lineal ordinaria, que tiene el siguiente modelo, la función matemática que representa el estimador de máxima verosimilitud es... Esta ecuación es una aproximación del vector de coeficientes beta, lo que quiere decir que cuando se minimiza el cuadrado del error de predicción, la estimación converge en valores reales construyendo un modelo que se ajusta a los datos de entrenamiento. Hasta este punto, el estimador de parámetros o coeficientes de modelo busca maximizar esta función de probabilidad, que generalmente proporciona una estimación bastante buena, excepto en el caso de tener datos insuficientes o colinealidad de los mismos. Un ejemplo sencillo de estos inconvenientes se puede presentar en el caso de un modelo lineal bidimensional con modelo y igual a mx más b. Cuando se tiene únicamente un dato de entrenamiento x0 y y sub 0, no es posible utilizar el método de estimación de máxima verosimilitud para aproximar los parámetros de pendiente m y altura b, porque existen infinidad de posibles líneas o coeficientes equivalentes capaces de minimizar el error de aprendizaje, lo que impide generar un modelo certero. Este tipo de problemas, que pueden ocasionar un modelo ineficiente, también se presentan en clasificadores de múltiples dimensiones. Estimador máximo a posteriori y el teorema de Bayes. Probabilidad posterior. La probabilidad posterior es la probabilidad de un parámetro desconocido asumido como variable aleatoria, la cual está condicionada a la disponibilidad de evidencia, que son los datos de entrenamiento. Un ejemplo muy común del uso de la probabilidad posterior en aprendizaje estadístico es la aproximación de los parámetros de un modelo con base en la probabilidad del error de entrenamiento. Utilizando la regla de Bayes, se busca maximizar la probabilidad de los parámetros del modelo beta, dada la evidencia completa o datos observables X. Y para lograrlo, basta con maximizar el lado derecho de la ecuación, que es la probabilidad de los datos de entrenamiento, dada un conjunto de parámetros asumidos previamente como hipótesis. La probabilidad posterior de una hipótesis con base a datos observables X. En este caso, se aproxima utilizando la probabilidad de la evidencia de los parámetros, la probabilidad a priori de los parámetros y la probabilidad marginal de la evidencia. Estimador de máxima a posteriori. El estimador máxima a posteriori
Busca obtener un marco de probabilidad para ajustar un modelo a un conjunto de datos de entrenamiento. Está estrechamente relacionado con el estimador de máxima verosimilitud, el cual presenta carencias para generar un modelo adecuado ante situaciones de colinealidad o cuando no se tienen datos suficientes. El estimador máxima a posteriori es una forma de regularizar la estimación de máxima verosimilitud. Consiste en sumar un término al lado derecho de la ecuación, haciendo que el cálculo de los coeficientes del modelo dependa también de la probabilidad posterior. El teorema de Bayes garantiza que si se conoce la probabilidad de los datos, dados los parámetros, así como la probabilidad a priori de los parámetros, es posible tratar a los coeficientes como variables aleatorias. Esto permite modelar un esquema de regularización capaz de aproximar la distribución de probabilidad de los parámetros a partir de la evidencia. En el caso de un modelo de regresión lineal ordinaria, el estimador máxima a posteriori que aproxima los coeficientes beta, dada la evidencia y, está dado por la siguiente función de probabilidad. Este estimador converge cuando se maximiza el argumento de la probabilidad posterior. Para resolver la probabilidad posterior analíticamente se utiliza la regla de Bayes. De esta forma se reescribe el estimador así. Una vez hecha la sustitución por las probabilidades que sí se conocen o se pueden calcular fácilmente, es posible reducir la ecuación debido a que el término que contiene la probabilidad de la evidencia se mantiene constante durante la maximización del estimador, por lo que se desprecia. Por otro lado, debido a que la función de probabilidad resultante crece monotónicamente, se utiliza el logaritmo para mejorar el rendimiento de la aproximación.